Buenos días, cubanos. Buenos días, Cuba. Buenos días, San Isidro. Otra hermosa mañana acá dentro de Cuba, desde un espacio donde me siento libre. Aquí estoy de nuevo para mi exorcismo. De aquí puedo ver palmas que esperan, como dijo José Martí, como novias vestidas de blanco. Voy a comenzar hoy con un poema de Walt Whitman, escrito en su libro Hojas de hierba. Dice: a los Estados Unidos, a los estados todos y a cada uno de ellos, a las ciudades de cada estado, resistid mucho, obedeced poco. Cuando la obediencia no se cuestiona, cuando se cae en esclavitud completa, no hay nación, estado o ciudad de este mundo que recobre su libertad. Poema elegido de la edición del Lecho de Muerte. Siempre he admirado la poesía aquella que se arriesga, la poesía, los poetas y la cultura en general, que no cae a las verdades, que no se somete a un régimen, que no adula al poder. Hoy traigo uno de los temas más importantes de la actualidad: la libertad de prensa, de comunicación, de todos los medios de difusión existentes en el mundo. Y lo traigo porque he recibido un correo de Radio y Telemartí, donde me dicen que queda abolido el cañonazo. Para los que no saben qué es el cañonazo, que yo creo que casi todo el pueblo de Cuba que se conecta lo sabe, es un programa donde hay un compendio de noticias y de acontecimientos mundiales, noticias sobre Cuba y en general sobre la humanidad. Es uno de los más instructivos programas que tiene Radio Martí. Y Radio Martí y Telemartí tienen muy buenos programas. Bueno, el cañonazo queda abolido porque la administración Biden recorta los presupuestos para las transmisiones a Cuba. Nos ha quitado una de las más poderosas armas que tenemos para luchar por la libertad y la democracia dentro de Cuba. En el 1959, cuando Fidel Castro toma el poder por la fuerza, una de las primeras medidas fue controlar la libertad de prensa, controlar el conocimiento que le daba al pueblo y pasarlo a ser servicio exclusivamente de la política de Estado implantada por él, de la política dictatorial. Creó ejércitos de periodistas, ejércitos de comunicadores, todo en base a la política dictatorial. El pueblo de Cuba se vio privado del conocimiento durante 60 años, porque aún hoy, a pesar de las redes sociales, está privado del conocimiento de la mayor parte de los acontecimientos internacionales. El arma más poderosa que tiene la libertad está en la comunicación, en el ejercicio libre de la información. El cañonazo era uno de los noticieros más importantes, o vamos a decir en general de los programas, porque no solo era noticioso, también traía otro tipo de instrucción cívica a la nación, siempre basada en el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, en la no violencia y en el progreso de la nación en general. El cañonazo se pasaba a un grupo de periodistas independientes, comunicadores, activistas,
a través del correo. Eso se tomaba, se bajaba de los sitios de internet, se colocaba en discos o memorias, pasaba a través de toda la nación. Miles de personas podían conocer los acontecimientos que sucedían dentro de Cuba, fuera de Cuba, internacionales, a través del cañonazo repartido de esa forma, porque lo que es las redes sociales, el internet, es muy reducido por muchas razones, por el costo, por la incapacidad del ancho de banda, por la falta de equipos. O sea, hay personas que no tienen un teléfono celular, que viven en lugares intrincados. Hasta ahí llegaba el cañonazo, hasta esos lugares. Nosotros los hacíamos llegar. Yo era un participante de ese programa de comunicación, de expansión de las transmisiones. Si en Cuba hoy existe una reacción plural del pueblo, no es debido precisamente a la crisis del coronavirus, es debido a todo este tipo de informaciones que le está llegando a la nación. No es producto de las redes sociales directas exclusivamente, sino a través de un grupo de comunicadores que existen acá dentro de la nación y se nutren de esa información. El control de la prensa y los medios de comunicación es esencial para mantener una dictadura. Un ejército de periodistas al servicio del gobierno logra mucho más que un ejército armado, aunque aquí están las dos cosas, sirviendo al poder, no sirviendo ni a la nación ni a las razones de progreso. Exclusivamente sirven al poder, a la dictadura. Eso lo logró Fidel Castro y su séquito de sátrapas, de delincuentes que ascendieron al poder por medio de la violencia y aún están en el poder por medio de la violencia. No por elecciones ni por los caminos de la democracia. Cuando estuve en los Estados Unidos, lo primero que planteé a todo el cubano que me encontraba allá, no a organizaciones exclusivamente, fue que en Cuba había que lograr una lluvia de información. Que no hacía falta armas, no hacía falta explosivos, no hacían falta ningún equipo bélico. Solamente una lluvia de información hacia Cuba, para que el cubano pudiera comprender, concientizarse con la verdad y tener suficiente bases de conocimiento para elegir cómo y cuándo y por qué quiere ser gobernado. Para saber cuándo los programas del gobierno no funcionan. Para poder comparar las naciones que se han desarrollado y progresado por medio del capitalismo y lo que ha sido el socialismo, las miserias que ha traído el desarrollo del socialismo. No estoy diciendo que el capitalismo soluciona todos los problemas de la humanidad, pero sí por lo menos más del 80%. El socialismo yo creo que no soluciona ni el 40%, porque crea otros peores. Y el castrocomunismo que implantó Fidel Castro aquí dentro de la isla conduce a las naciones a la ruina, porque Cuba hoy es una ruina física y una ruina espiritual de hombres, de conciencia cívica, de transparencia,
de amor, de responsabilidad. El hombre de Martí apenas existe aquí en Cuba. Sin embargo, a través de la comunicación, de la prensa, de la visión que entrega el gobierno por todos estos medios de comunicación controlados, toda la revolución se ha hecho en base a los pensamientos de Martí. Pero como el pueblo no conoce todos los pensamientos de Martí, crea un poco en todo eso. La censura de la prensa en el mundo debía de catalogarse como un crimen de lesa humanidad. Voy a poner dos casos: Chernobyl y ahora el COVID-19. Si en Chernobyl la Unión Soviética no hubiese tenido el control, la censura de prensa, hubiesen muerto menos rusos y hubiese sido menos complicado la catástrofe que se logró. Si en China no se hubiese restringido, censurado la comunicación con respecto al COVID, quizás se hubiese controlado un poco más las fronteras de la transmisión de la epidemia. Hubiesen delimitado un poco la expansión de la epidemia. Pero en ambos casos se ocultó información. Se le ocultó información a la población, a los que al final iban a ser las víctimas más vulnerables. El cañonazo acá llegó a los lugares más recónditos de Cuba. No solo por mí. Yo puedo testificar que sí llevé el cañonazo a lugares donde no se conocía nada y gustó mucho. Y si hoy salgo a preguntarle a la gente, todos afirmarían, aún personas con carnet de partido en el bolsillo, que no lo dirían público, pero a mí sí me dirían que les gustaba el cañonazo y que era un programa de comunicación, de instrucción, ameno, y que se adaptaba a las realidades que necesita Cuba para definir lo que está mal y lo que está bien. La administración de Joe Biden se ha dedicado a intentar destruir todo lo que Donald Trump estaba creando en base a la democratización de Cuba y a la eliminación de las Américas, de las dictaduras, de los regímenes totalitarios de América. Hoy lo que está haciendo la administración de Joe Biden es muy peligroso para todos, para toda la humanidad, y muy especialmente para Centro y Sudamérica, y también para los Estados Unidos, por supuesto. Cuba sigue necesitando una lluvia de información. Quitar el cañonazo es un puñal que se le encarna a la democracia, a la libertad, al futuro de que Cuba sea una república.